Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de programación con Python, donde vamos a explorar cómo manejar bases de datos en Python usando SQLite, una base de datos ligera y fácil de usar. Para ello nos vamos al navegador, abrimos Google Colab e iniciamos sesión. Vamos a crear un nuevo cuaderno y le voy a llamar 17 SQLite. Esperamos que cargue y aquí, como indicaba, le voy a llamar 17 SQLite. Le voy a poner aquí B. Bien, ponemos el texto, un título, SQLite, bases de datos con Python. Shift Enter y voy a subir esta celda arriba y vamos a comenzar. Lo primero es importar la librería SQLite 3, pulsamos Shift Enter, esperamos aquí que se ejecute Google Colab, tiene que poner aquí conectado, ya lo tenemos y vemos el porcentaje que estamos usando de RAM y de disco y el check de que estamos conectados. Aquí también nos sale el check de que se ha ejecutado esta línea y no hemos tenido ningún problema. Bien, pues vamos a continuar. Lo siguiente es conectarse a la base de datos o crearla si no existe. Si abro aquí el explorador, vemos ahora mismo que no tenemos ningún archivo. Lo voy a cerrar y vamos a ver cómo ahora cuando conectemos se crea un archivo de SQLite. Vamos a poner aquí el comentario, conectar a base de datos. Esto, como indicaba, se conectaría si el archivo ya existe o lo crea si no existe. Vamos a poner conexión, va a ser igual SQLite 3.connect y le pasamos aquí el nombre. Vamos a pasar, por ejemplo, mi base de datos.db. Usamos Shift Enter y si abro ahora el explorador, vemos que se ha creado un archivo con el nombre que hemos indicado aquí. Bien, ya tenemos la base de datos, lo que es el archivo creado para poder trabajar con él. Lo siguiente es crear un cursor a esta base de datos. Vamos aquí, crear un cursor, que sería cursor, va a ser igual a conexión punto cursor. Shift Enter, vemos que no nos da ningún error y para terminar, después de ejecutar y trabajar sobre la base de datos, siempre cerrar la conexión, al igual que pasaba con los archivos, y pondríamos conexión.close. Shift Enter y cerraríamos la conexión. Bien, repasamos simplemente los pasos que acabamos de realizar para una conexión sencilla sin trabajar todavía sobre tablas y sobre esta base de datos. Lo que hemos hecho es importar el módulo SQLite. Hemos creado una conexión a la base de datos, como tenemos aquí. Después creamos un cursor. Esto lo veremos más adelante. Realmente esto lo que hacemos al crear el cursor es que podamos ejecutar los comandos SQL para trabajar con esta base de datos. Y por último, cerramos la conexión a la base de datos. Vamos a pasar ahora a crear una tabla. Ahora que estamos conectados a la base de datos, veamos cómo crear una tabla para almacenar datos. Bien, voy a trabajar sobre el código que ya tenemos para no repetirlo. Y una vez que creamos el cursor, voy a insertar
una celda de código. Le damos aquí, ya tengo la celda de código, pero la voy a insertar aquí, debajo del cursor, y le voy a poner aquí crear tabla. Para crear una tabla ponemos cursor.execute, ponemos triples comillas para poder poner nuestro código en varias líneas. Hago triples comillas de apertura y de cierre, y aquí ponemos create table if not exist. Estos son comandos para SQL. Creamos la tabla usuarios, abrimos y cerramos paréntesis, pulso intro, y aquí le voy a indicar que vamos a crear un atributo que se va a llamar ID, que va a ser la clave o llave primaria. Ponemos que va a ser entero, primary key. Podemos ponerle auto increment para que se vaya incrementando sola. Vamos a añadir el campo nombre, que va a ser text y no podrá ser nulo. Y vamos a añadir también edad, que va a ser integer y que no será nulo. Pulsamos Shift Enter y me indica un error. El error viene por tenemos la tabla cerrada, ¿vale? Como he aprovechado el código que ya habíamos ejecutado el cierre de la tabla, de la base de datos, digamos, aquí nos indica que no puede operar sobre una tabla cerrada. Es correcto, ya hemos visto en qué consiste este error y se soluciona rápidamente. Pues antes habíamos ejecutado el cierre de la tabla y lo que vamos a hacer es ejecutar otra vez la conexión, el cursor, y ejecutamos la creación de la tabla, y como vemos aquí nos devuelve esto y ejecuta esto correctamente, como estamos viendo. Y por último tendríamos que cerrar la conexión si hemos terminado, pero le voy a añadir también el guardar los cambios para asegurarnos. Voy a poner aquí guardar cambios y cerrar la conexión. Para ello, antes de cerrar la conexión, pondríamos conexión.commit. Pulsamos Shift Enter y ahora sí tendríamos cerrada la conexión a la base de datos. Bien, indicarte antes de continuar, como comenté anteriormente, que esto es SQL, no es Python. Lo que hacemos es desde Python ejecutar un código SQL para trabajar con la base de datos. Si quieres repasar SQL o aprenderlo en caso de que no lo hayas estudiado anteriormente, pues te dejo aquí en mi canal de YouTube. Si le das, una vez que estás en el canal youtube.com/josecodetech, le das aquí a listas y dentro de listas puedes bajar y buscar este de aquí, SQLite, donde podemos aprender a manejar esta base de datos. Pincharíamos aquí
y tendríamos acceso al curso totalmente gratuito de SQLite. También podrías ver también este que tengo aquí de SQL, donde podrás aprender SQL. Vemos aquí la lista con todas las clases para aprender SQL y poder seguir de manera correcta lo que vamos a ver a continuación. Bien, una vez visto esto, volvemos a Google Colab y vamos a continuar con las operaciones CRUD para crear, leer, actualizar y eliminar datos de la tabla que hemos creado. Anteriormente, el código que tenemos aquí de SQL, como indicaba, lo que estamos haciendo es crear una tabla. Si no existe, le damos el nombre usuarios y dentro de esa tabla vamos a crear 3 campos, que sería el identificador, que es único para cada registro, el nombre y la edad. Bien, pues vamos a continuar. Voy a seguir aprovechando este código, con lo cual realizamos otra vez la conexión para que se nos quede abierta ya que la hemos cerrado. Volvemos al cursor, creación del cursor, y no voy a ejecutar la creación de la tabla, sino que me sitúo aquí para añadir una celda de código y vamos a poner aquí que vamos a insertar datos. Insertar datos. Para ello vamos a usar cursor, como indiqué al principio, cursor execute. Lo que hace es que podamos ejecutar código SQL. Execute. Y ponemos las triples comillas para poder poner el texto en varias líneas. Y vamos a comenzar por insert into. Vamos a insertar dentro de la tabla usuarios. Ponemos aquí nombre y edad. No hace falta que pongamos el ID, ya que le pusimos que era autoincremental y que era llave primaria, con lo cual se va a insertar cada vez que metamos un registro en la tabla, se insertará directamente el identificador. Y le añadimos aquí values, values, los valores que vamos a añadir, entre paréntesis pongo por ejemplo José, entre comillas porque es una cadena de texto, y la edad, que es un entero. Pulsamos Shift Enter y ya habremos insertado estos datos. Guardaríamos esos cambios y cerraríamos la conexión. Con esto hemos insertado un nuevo registro en la tabla usuario. Vamos a leer estos registros y para ello, justo debajo, voy a insertar otra celda de código. Voy a ejecutar de nuevo la conexión y el cursor para que la tabla esté en activo, digamos, tengamos la conexión realizada, y vamos a leer los datos que hemos insertado. Vamos a insertar también otro dato, por ejemplo. Insertamos otro dato para tener 2 registros dentro de la tabla. He pulsado Shift Enter. Y para leer los datos vamos a poner cursor.execute, abro paréntesis,
comillas y pongo aquí select asterisco from usuarios. Con esto leemos todos los registros de la tabla usuario. Voy a crear una variable que se va a llamar filas y va a ser igual a cursor.fetch con t ch all, y con esto tendremos todos los registros que obtenemos al ejecutar esta sentencia SQL. Voy a crear otra celda de código. Aquí le voy a poner el comentario, que es leer datos o registros. Y ahora vamos a mostrar dichos datos con un bucle que recorrerá filas. Entonces pondremos para cada fila in filas, que es lo que hemos obtenido en la celda de arriba, y vamos a imprimir fila. Shift Enter, y aquí tenemos los dos registros de los datos que hemos insertado anteriormente. Como vemos, nos está devolviendo también el identificador, que se va incrementando tal y como vamos insertando registros nuevos. Y como ves, se hace automáticamente y no hace falta insertarlo en los datos que vamos poniendo aquí. No voy a cerrar la base de datos. Si terminamos con el trabajo con esta base de datos, deberíamos cerrarla o guardar los cambios también. En este caso voy a insertar otra celda de código y vamos a actualizar datos. Actualizar datos. Para ello volvemos a usar cursor.execute. Ponemos triples comillas y aquí vamos a llamar a update. Vamos a actualizar usuarios, set edad, vamos a cambiar la edad igual a, por ejemplo, 49, y le ponemos aquí una condición, where nombre igual comilla, y pongo aquí, por ejemplo, José. Estaríamos actualizando el usuario José, haciéndole un cambio de la edad. Al pulsar Shift Enter vemos que nos devuelve este objeto y nos verifica que todo está correcto. Lo que hemos hecho es actualizar la edad del usuario cuyo nombre es José, que tenemos aquí. Si ahora volvemos a ejecutar la selección, digamos, para obtener los datos, si vuelvo aquí al bucle, ahora vemos que la edad se ha cambiado a la que tenemos aquí. Hemos actualizado uno de los atributos de este registro, de este usuario llamado José. Por último, vamos a conectarnos otra vez a esta base de datos. Vamos a seguir con la conexión, ya que no la hemos cerrado. Voy a crear una nueva celda de código y vamos a eliminar un registro. Eliminar datos. Para ello vamos a poner cursor.execute, las triples comillas, y ponemos aquí delete para borrar
from de la tabla usuarios. Y ahora ponemos aquí la condición. Siempre hay que poner una condición, ya que si ahora dejamos esto así, delete from usuario, si ejecutamos esta celda, pues nos va a borrar todos los registros de la tabla, ya que no le hemos puesto ninguna condición. Hay que tener mucho cuidado porque borraría todos los registros. Ponemos siempre la condición, que no se nos olvide, con un where, nombre, igual, y pongo aquí m más. Cierro las comillas, pulso Shift Enter, se ejecuta correctamente y si vuelvo aquí, ejecuto para leer los datos, para mostrar dichos datos y como vemos nos muestra ya un registro nada más, ya que hemos borrado el registro número 2 con el nombre de usuario que hemos indicado aquí. Siempre hay que poner una condición para evitar borrar todos los registros. Y por último, cerramos la conexión. Bien, una vez visto todo esto, ahora es tu turno. Vas a intentar crear un programa que haga lo siguiente: conectarse a una base de datos SQLite llamada inventario, crear una tabla llamada productos con las columnas ID, nombre y precio, insertar 3 productos en dicha tabla, seleccionar y mostrar todos los productos, actualizar el precio de uno de los productos y eliminar uno de los productos. Bien, pausa el vídeo aquí, intenta realizarlo y cuando lo hayas intentado, retoma esta clase por donde lo acabas de dejar y verás la solución que le doy a este ejercicio práctico. Bien, vamos a poner un texto con el título ejercicio práctico, Shift Enter, y vamos a comenzar por crear la base de datos. Para ello, lo primero, import SQLite 3, pulso Shift Enter, creamos la conexión va a ser igual a SQLite 3.connect, le ponemos aquí el nombre inventario.db, pulso Enter, creamos el cursor, va a ser igual a conexión.cursor. Voy a abrir aquí el explorador y si ejecuto esta celda, vemos que se crea ya el archivo inventario.db, que va a ser el archivo que tendrá nuestra base de datos y sobre el que vamos a trabajar en este ejercicio. Bien, cierro aquí para tener más espacio. Pasamos a crear la tabla cursor.execute, triples comillas, para poder poner el texto en varias líneas. También podríamos crearlo con una comilla simple y poner todo el texto en una línea y cerrarlo aquí, pero para que no se haga tan largo y sea más fácil de leer, lo vamos a poner en varias líneas como hemos hecho anteriormente. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a preparar la sentencia SQL, create table, if not exist, le vamos a llamar productos, abrimos y cerramos llave, ponemos el ID, que va a ser un entero, primary key, llave primaria, y auto increment. Le vamos a dar también un nombre, que va a ser un texto y no va a ser nulo, no vamos a permitir que no se inserte este
atributo. Y el siguiente sería precio. Vamos a poner que sea un número real y que tampoco sea nulo. Shift Enter. Ya tenemos creada nuestra tabla. Y lo siguiente va a ser insertar datos. Para ello ponemos cursor.execute, triple comilla, y ponemos aquí insert into la tabla productos. Vamos a insertar nombre. Ponemos aquí los nombres tal y como hemos puesto en la creación de la tabla de los atributos que vamos a insertar, y aquí los valores values, y ponemos aquí por ejemplo producto 1, le damos este valor. Voy a contabular, o la tecla tabulación, voy a aceptar la recomendación que me hace Google Colab. Y con esto hemos añadido 3 productos. Pulso Shift Enter y ya tenemos 3 productos añadidos a nuestra tabla. Simplemente anteriormente habíamos añadido de uno en uno. Aquí, como vemos, poniendo coma, podemos añadir 3 registros directamente sin ningún problema. Vamos a seleccionar y mostrar dichos productos. Para ello ponemos cursor.execute, triples comillas, y aquí ponemos select asterisco from productos. Ponemos aquí que productos va a ser igual a cursor.fetchAll y vamos a mostrar dichos productos. Ponemos aquí productos, voy a poner así, productos antes de actualizar. Pongo 2 puntos, comillas, cierro paréntesis y creamos el bucle for para recorrer cada registro. For producto in productos, 2 puntos, y pongo aquí print producto. Shift Enter y tenemos aquí los 3 productos que hemos añadido anteriormente. Y como vemos, y ya vimos al principio de la clase, el identificador no tenemos que añadirlo, se va añadiendo automáticamente. Continuamos con el ejercicio y vamos a actualizar datos. Para ello ponemos aquí cursor.execute, paréntesis, las triples comillas, y para actualizar era update de la tabla productos. Vamos a actualizar el precio, va a ser igual, por ejemplo, a 150, y ponemos siempre el where, al igual que en borrar indicaba que había que poner el where para no borrar todos los productos. Cuando actualizamos pasa lo mismo, ya que si no ponemos una condición se va a actualizar en todos los registros, pasarían al importe que estamos poniendo aquí, se actualizarían todos los registros. Por eso ponemos un where con la condición y vamos a actualizar el producto número 1.
producto número 1, vemos aquí arriba que está en 100, pues al hacer esto se va a actualizar a 150. Vamos a verlo ejecutando otra vez la celda de obtener los datos y vemos que efectivamente se ha actualizado a 150, que es lo que le hemos indicado aquí. Por último, vamos a ver cómo eliminar un producto. Para ello ponemos cursor.execute, triples comillas, y ponemos delete from productos, ponemos el where, que no se nos pase, o el nombre, producto 3, borro aquí, Shift Enter, vamos a ver si nos lo ha borrado, vuelvo a esta celda, ejecuto y vemos que efectivamente ha borrado el producto 3. Si quieres puedes poner este código después de la actualización e indicar con el print que es después de actualizar y ponerlo aquí también abajo e indicar que es después del borrado. Para no hacer más largo el vídeo y poner código repetido, pues vuelvo a ejecutar esta celda. Bien, por último, guardamos los cambios y cerramos la conexión. Conexión.commit y conexión.close, Shift Enter. Guardo el archivo y lo descargo para subirlo al repositorio de GitHub y que puedas trabajar con él. Pues bien, esto es todo por hoy. Hemos aprendido cómo conectarnos a la base de datos SQLite desde Python, realizar operaciones básicas de CRUD, como es la creación, lectura, actualización y borrado de registros. Y en el próximo vídeo empezaremos con la creación de interfaces gráficas de usuario GUI con TechInter. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.